días, un gusto recibirles con las primeras noticias de TV Ciudad en este viernes 21. Exactamente, así las cosas. ¿Qué tal? Muy buenos días para todos. Bienvenidos a la primera edición de MBD Noticias. Una mañana que está fresquita a esta hora. ¿Me dijo Rafael Taroco? 9 grados. Bueno, fresquita no, está fría la Sí. mañana a esta hora. Y ya vamos a ver qué dice el pronóstico de Inumet para esta jornada y también cómo va a estar el fin de semana, ¿verdad? La mínima es la que tenemos ahora, 9 grados. 22 será la máxima con cielo nuboso y algo nuboso. Nuboso y algo nuboso también va a estar el sábado, comenzando el fin de semana, sin previsión de lluvias, las temperaturas extremas, como las ven en pantalla, 9 y 21. ¿Qué pasa el domingo? Domingo 23 de abril, mínima de 11, máxima de 22 y va a estar bastante similar, ¿eh? Cielo nuboso y algo nuboso, dice el Instituto Uruguayo de Meteorología. Bien, algunos de los temas que tendremos para compartir con ustedes hasta las 9 de la mañana tienen que ver con el sistema político, porque tras las críticas al presidente de la República, a estudiantes de Yaba y el estado del salón gremial, el intendente de Canelones, Yamandu Orsi, dijo que el mandatario tiene desconocimiento de lo que es la educación pública. Por otra parte, les contábamos que el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca decidió extender la emergencia agropecuaria. Esto será hasta finales del mes de septiembre. Se estima que la situación de sequía, además, se va a extender hasta la próxima primavera. Y más de 1.300 personas enviaron una carta al presidente de la República, Luis Lacalle Pou, pidiendo despenalizar todas las actividades vinculadas a las plantas de cannabis. En otro orden, el Poder Ejecutivo y el Congreso de Intendentes aprobaron y acordaron la implementación de una nueva edición del programa de jornales solidarios. Estamos hablando que se dará trabajo para unas 9.000 personas y la inversión será de unos 14 millones de dólares. Y ustedes saben que el próximo domingo se conmemora el Día Internacional del Libro, tema que va a ser, aspecto central de la entrevista de hoy. Efectivamente, vamos a estar recibiendo a dos referentes de editoriales uruguayas para conocer de alguna manera cómo es la realidad actual justamente de las editoriales en nuestro país, qué pasó en la pandemia, hay más, hay menos, qué está leyendo la gente. Bueno, de eso hablaremos en nuestra entrevista central en un ratito nada más. Y ahora vamos a abrir esa ventana que mostramos hacia las calles de Montevideo para ver qué datos tiene el Centro de Gestión de Movilidad y por qué calle circular, cuáles estarán cortadas. Diciendo además que hay un gran despliegue de calles cortadas alrededor del Prado de Montevideo. Exactamente, ¿no? Porque se viene el Cosquín Rock hoy y mañana. Arroba IM Tránsito, arroba MBD Transporte, lo que ocurre en tiempo real con el tránsito en la ciudad. Pero a propósito de lo que decíamos, hay cortes que ya están, habilitados o efectivos a esta hora por el Cosquín Rock Bullental entre Atilio Pelosi y Lucas Oves. También Atilio Pelosi entre 19 de abril y Bullental estará cortado justamente por las actividades que se van a realizar en el marco de este festival de rock. Bien, y este 21 de abril a las 3 de la tarde se suman los siguientes cortes en esa zona: Delmira Agustini entre León Ribeiro y Bullental entre Vaz Ferreira y Delmira Agustini. Además se prevé que se habilite la circulación cerca de las 6 de la mañana del próximo domingo. Bueno, aprovechamos para comentarles algunas calles que están cortadas y nos informa el Centro de Gestión de Movilidad de esta hora. Hidalgo, entre Montero y Joaquín Núñez, estará cortado hasta el mediodía, hasta las 12 por tareas de carga y descarga, al tiempo que Pablo de María entre 18 de julio y Colonia estará cortado hasta las 7:30 de la tarde por tareas de hormigonado. Camino Molinos de Rafo entre Bernardo Subiela e Islas Canarias por tareas de OCE desde las 7 hasta la medianoche, y José María Penco entre Luis Alberto de Herrera y Regimiento hasta las 13 horas por tareas de hormigonado. Muy bien, así las cosas, estaba movidita la mañana, pese al frío y que es viernes, bueno, así las cosas. Quizás por eso. Puede ser eso, puede ser. Creo que el tránsito los viernes se pone complicado. Vamos a comenzar el desarrollo de la información. Lo decíamos, tras el acuerdo en filas del oficialismo, se aprobó en comisión el proyecto de ley de reforma previsional. Sí, exactamente, y en ese marco el diputado nacionalista Pedro Gisdoñán dijo que pese a los cambios promovidos por el Partido Colorado y Cabildo Abierto a la iniciativa, el texto asegura una reducción del déficit del sistema. Sin reforma, los egresos previsionales van hacia 13 puntos del PBI y el déficit hacia 6 puntos del PBI. Con esta reforma, teniendo en cuenta los acuerdos que han llevado a su aprobación, los egresos previsionales bajarán en el orden de 10 puntos del PBI y en el déficit se avanza hacia 2 puntos del PBI. Crea, sin lugar a dudas, un procedimiento de convergencia de todos los regímenes, superando desigualdades,
sin fundamento como tiene el sistema actual y establece una transición que, como ya lo hemos hablado durante todo este periodo, se hace de manera muy gradual, creando, como decíamos, un sistema de previsión común mucho más justo al que tenemos actualmente. Gis Donián, diputado del sector Aire Fresco que lidera el presidente Luis Lacalle Pou, criticó al Frente Amplio, que se retiró de la comisión cuando la bancada de la coalición de gobierno comenzó a votar el proyecto. El Frente Amplio, además de no haber presentado durante los 15 años una solución a lo que significa la seguridad social, tampoco quiso ser parte de la votación, dar sus aportes, entendieron que la forma de oponerse era no estando y no votando en contra, que creemos que es lo que correspondía para el trabajo que tenemos nosotros acá como diputados en la Cámara. Bueno, a todo esto, el coordinador de la bancada de los legisladores del Frente Amplio, Gonzalo Sibila, dijo que el presidente de la República tiene razón cuando dice que el proyecto de seguridad social sigue siendo leche a pesar de que se le fue agregando agua. Sí, y dice que pese a los cambios, la reforma sigue siendo, bueno, en lo que es a los derechos, sigue siendo regresiva. El gobierno ha cambiado de opinión muchas veces, ¿no? En la campaña electoral el presidente de la República dijo que no iba a aumentar la edad jubilatoria. Así que estamos acostumbrados a estos cambios sobre la marcha, ahora producto de una negociación interna, insisto, de la coalición, con Cabildo Abierto que había planteado que no votaba, muy duramente cuestionó el proyecto en la comisión, luego se da una negociación bilateral entre Cabildo Abierto y el presidente, ahora con el Partido Colorado. Nosotros estamos observando esta situación sin participar directamente de ella y creo que lo que quiere decir el presidente con esa metáfora es que la esencia del proyecto sigue siendo la misma. Y nosotros en eso estamos de acuerdo, la esencia del proyecto sigue siendo la misma. Es un proyecto que perjudica a los trabajadores, un proyecto que obliga a la gente a trabajar más años para ganar menos dinero y un proyecto que beneficia a algunos sectores del capital que podrían aportar más dinero porque además el mundo del trabajo ha cambiado mucho, porque se están generando ganancias por incorporación de tecnología, porque están pasando muchas cosas que no se están analizando y que no son parte del debate porque el gobierno así lo ha decidido. Bueno, y hay más coletazos, si me permite el término, de esta ley de reforma previsional, porque el diputado del Frente Amplio, Gustavo Olmos, señaló que se realizaron varias modificaciones más a este proyecto a pedido de Cabildo Abierto. Sí, exactamente. Y ya desde que se había presentado el anteproyecto estaban estos cambios y en las últimas horas se agregaron 2 cambios más. Una bonificación que tienen los policías que están combatiendo el delito, que cada 5 años de trabajo se le cuentan 7 de actividad y a los militares se cuentan 6. Entonces que el Poder Ejecutivo pudiera duplicar la bonificación para llegar a 7, pero como una potestad. Después en la carta que Manini le manda a Arbeleche le dice que no sea una potestad, sino que sea obligatorio hacerlo así. Y otro de los cambios que viene ahora en las últimas modificaciones que manda el Ejecutivo es la reforma de la Caja Militar que hubo en 2018, una de las cosas que hizo fue subir las edades de retiro obligatorio. Entonces, había la oficialidad superior que se jubilaba con 51 años, pasó a jubilarse con 63. Los que generaron causal jubilatoria a partir de 2033 entraban en el nuevo sistema. Lo que hace ahora, de vuelta, el Poder Ejecutivo es volverlos a 51, o sea, les baja. El diputado Olmos recordó otros beneficios para el personal militar y sus familias contenidos en el proyecto de ley que Cabildo Abierto introdujo meses atrás, cuando empezaba la discusión. Se incluyó al personal que no es de combate con los beneficios de retiro anticipado y de mejor tasa de reemplazo, cosa que no estaba en el anteproyecto que se había presentado a los partidos políticos. Se introdujo el aguinaldo para las pensionistas de la Caja Militar, un beneficio que también se había quitado en 2018, porque no lo tiene ningún pensionista de ninguna otra caja. Vamos a cambiar de tema ahora y lo decíamos en el arranque de esta primera edición de MBD Noticias y vamos a hablar de los jornales solidarios porque el Poder Ejecutivo y el Congreso de Intendentes aprobaron una nueva oportunidad en la cual se van a dar estos trabajos y estamos hablando de una importante inversión, ¿no? Sí, estamos hablando de 14 millones de dólares y se contemplará y se beneficiará a 9.000 personas. En esta ocasión el programa se extenderá entre mayo de 2023 y enero de 2024 y continuará el próximo año desde mayo hasta diciembre. Los participantes tendrán un ingreso de 13.000 pesos mensuales. Nos parece a los intendentes y al gobierno nacional
que le estamos dando una buena noticia a la gente. Estamos hablando de 9.000 personas por mes durante 8 meses y durante 2 años que van a estar en este programa, que fue un programa creado a instancias del intercambio, del diálogo fluido entre el Gobierno Nacional y el Gobierno Departamental, y que ya tuvo 2 etapas, dos fases pasadas, y que ahora concluye con este proyecto de ley que incluye el 23 y el año 24. En su primera edición, el programa fue cubierto en su totalidad por fondos del Gobierno Nacional. En esta ocasión, la inversión será de un 70% del Gobierno Nacional y un 30% a cargo de los gobiernos departamentales. Eso también demuestra el compromiso que hay de parte del Congreso, de las intendencias y de los gobiernos departamentales en este programa, sobre todo a partir de los resultados que ha dado la instrumentación del programa, reconocido por la propia comunidad y por el aporte que también ha significado, por un lado, solucionar a miles de familias uruguayas que puedan tener durante un determinado periodo de tiempo un ingreso, y por otro lado el aporte que ha significado a la gestión de los gobiernos departamentales y de los municipios. Y en Montevideo sigue siendo tema lo que ocurre en torno al Instituto Vázquez Acevedo. Estamos hablando del Liceo IABA, que ayer fue ocupado por los estudiantes, y tras 2 intentos fallidos de elección de un nuevo director, que recordemos que quien estaba ocupando está sumariado, la dirección de secundaria resolvió que 2 inspectoras asuman la titularidad de la institución. Efectivamente, y además, bueno, esto también tuvo diferentes ribetes políticos y declaraciones de varios jerarcas. Por ejemplo, el intendente de Canelones, Yamandú Borsi, que se refirió a las críticas que hizo el presidente de la calle Pou hacia los estudiantes y también al estado del salón gremial. A mí me pareció exagerada el sumario con separación de cargos. Me pareció exagerado y no contribuye. Parece que después empezó a poner un color a la cosa que tiene muy poco que ver con la raíz del asunto, que es el concepto de ordeno y mando. No es muy didáctico. Cuando hay un recorte en el presupuesto de la educación y suelto de cuerpo a alguien que nunca pisó un centro educativo público, critica el estado de las paredes cuando hace décadas que eso es así y se han formado verdaderos referentes de nuestro país, habla de un desconocimiento que es lógico. ¿Está bien que esté pintado así? Toda la vida estuvo. Me puede gustar otra cosa. Los cuarteles están mucho mejor pintados, no tengo duda. Pero ni una cosa ni la otra, son cosas distintas. Yo el otro día escuchaba una referente de muchos años que cuando iba a IABA, en la época de Traversoni, las paredes estaban pintadas. Yo creo que hay un desconocimiento de lo que es la educación pública, que es lógico, porque si nunca pisaste un centro público de enseñanza y todavía te das el lujo de recortar el presupuesto, hay que tener un poco de cuidado cuando se habla, me parece. Bueno, muy bien, vamos a dejar este tema de lado y vamos a salir a exteriores, porque tenemos contacto con nuestro móvil y hoy tenemos a Federico Jurkovic a cargo del equipo allí. Federico, ¿qué tal? Buen día, bienvenido. Buenos días, Josema, Pilar, ¿cómo están? Un gusto. Estamos aquí en la zona del Parque Valle, disfrutando de esta mañana otoñal, fresquita, con algunos rayos de sol que se asoman ya para acompañarnos durante el día, Josema. El tema del agua, decías tú, exactamente, desde que el 2 de marzo de 2021 el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, anunció en el Parlamento la realización del proyecto Neptuno, la nueva planta potabilizadora que proyecta OCE en el Río de la Plata, en la zona de Arasatí, en San José, se instaló la polémica de distintos ámbitos. En las últimas horas, en los últimos días, hubo una respuesta de OCE a distintos recursos presentados por organizaciones e instituciones como la Intendencia de Montevideo, Redes Amigos de la Tierra y también el Sindicato de Funcionarios de OCE para frenar el proyecto por distintos argumentos. Bueno, se rechazaron los recursos, se han anunciado una nueva serie de iniciativas, por ejemplo, Redes Amigos de la Tierra presentará una acción de amparo judicial que pretende suspender inmediatamente la medida para seguir analizándolo desde la sociedad civil. Pero también en el sindicato de FOSE se proyectan nuevas acciones. Por eso estamos esta mañana, con el presidente de FOSE, Federico Kramerman, a quien le agradecemos ya estos minutos con MD Noticias. ¿Qué pasa a partir de ahora, Federico? Bueno, buenos días, muchas gracias.
Nosotros estamos previendo desde el punto de vista legal acciones. Queremos aclarar que formalmente, a pesar de que salió en la prensa, la OCE no nos notificó todavía del recurso que originalmente presentamos. De todas maneras, con los abogados estamos preparando las siguientes acciones que buscan en última instancia suspender este proceso de una obra que para nosotros privatiza. Y una obra que estamos hablando del 60% del agua, de la población para suministrar el agua potable, con un negocio que compromete en una enorme cantidad de presupuesto de OCE, como lo venimos denunciando, 40 millones de dólares por 20 años, son 800 millones de dólares de dinero público que se va a trasladar a las tarifas, y que hoy tenemos la sorpresa de que el director de la OPP, Isaac Alfi, le pide a la OCE que baje los costos constructivos, no los costos que para la OCE, que baje el costo de inversión, es decir, empeore la calidad, porque los costos subieron por cuestiones técnicas para mejorar la calidad de lo que se quiere hacer. Parece que el señor Alfi sabe de todo acá y sabe cómo potabilizar agua y nos dice a la OCE que bajemos los costos. Perdona que te interrumpa, Federico. Esto que estás diciendo es una carta reciente del director de la OPP donde pide modificar los pliegos, el proyecto original, ¿es así? Pide modificar, incluso evidentemente se mete con las cuestiones técnicas. Yo me enteré hoy, está en la prensa, hoy salió públicamente la carta, donde le indica al directorio de OCE que baje los costos constructivos. Para nosotros es un disparate. ¿Desde cuándo la OPP se mete en los costos técnicos de una obra? Cuando estamos hablando del 60% de la población para servir el agua potable, que tiene que ser de calidad. Nosotros nos oponemos al formato de negocio en general y a cómo se pergeñó esta idea. Pero tenemos una enorme preocupación con la posición que tiene el Gobierno Nacional a través de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, con OCE, la empresa que suministra agua potable y saneamiento. Nosotros venimos una semana en OCE donde hace 3 días se quiso privatizar. Nosotros pasamos toda la sequía denunciando la falta de personal. Hay falta de personal porque la OPP le pide a la OCE que recorte 2 de cada 3 funcionarios que se retiran del organismo, ¿sí? Hay una política de reducción de personal. La consecuencia de eso, no había gente para reparar los caños. ¿Qué opción se nos propuso? Privatizar. Se contrató empresas privadas para reparar los caños. Debido a la movilización de los trabajadores de las zonas operativas de Montevideo, se detuvo esa privatización hace 3 días. ¿Sí? En el día de ayer tuvimos un día de paro, no sé, quizás no toda la población se enteró, porque el salario de retribución variable, que es una compensación anual que tenemos los trabajadores de todas las empresas públicas, que es por rendimiento, mientras en otros entes ya se aprobó y se pagó, la OPP no había avalado todavía que se pagara en la OCE. Logramos que se destrabara eso ayer, también producto de la movilización de los trabajadores. Pero notamos un particular ensañamiento del Gobierno Nacional a través del director Alfi contra la OCE y donde los trabajadores somos los principales perjudicados, y luego la calidad del servicio que se brinda, buscando evidentemente destrozar la empresa y avanzar con negociados que no tenemos muy claro cuál es el origen, pero que a su vez esto del Neptuno y de que se bajen los costos como pide el director, no entendemos de dónde viene y no entendemos cómo de golpe el director de la OPP se mete con el diseño técnico de un proyecto pidiendo, porque la OCE subió los costos por la calidad del agua que quiere asegurar, ¿no? Sí, teniendo en cuenta también que se habla de la salinización, de las cianobacterias que también está allí, que todo eso aumenta el costo para hacer potable el agua. Federico, esto evidentemente en el directorio de eso va a tener que generar algún tipo de movimiento porque hay que recalcular si OPP está pidiendo o en todo caso eso estarán viendo en los próximos días. Con respecto a la acción que van a hacer, ¿es un amparo? ¿Qué tipo de medida es? Es un recurso al directorio de OCE. Por estos líos, postergó un mes más la licitación del Neptuno. Ahora pasó la apertura para el 6 de junio. Eso nos da tiempo a todos justamente para estas acciones. Nosotros vamos a recurrir las resoluciones de directorio, yendo a su vez contra los organismos jerárquicos superiores para que tenga efecto suspensivo. Todavía no estamos en la órbita de recurso de amparo. Sí de argumentar que la RD, la resolución del directorio de OCE, que incluye el formato financiero, afecta a los dineros públicos para nosotros de una manera totalmente irresponsable, está comprometiendo presupuesto de la OCE por 3 administraciones más, sea quien le toque gobernar. Y ahí hay una cuestión de la administración pública, de irresponsabilidad que está previsto también en las leyes y en la Constitución, sobre lo cual vamos a actuar. Lo dicho, desde marzo de 2021 el tema está generando polémica, lo va a seguir haciendo, estaremos en MD Noticias siguiendo de cerca todo lo que tiene que ver con este tema tan importante. Josema, Pilar, adelante ustedes. Muy bien, gracias Federico. Nosotros seguimos con otros asuntos de acá, ¿eh? Sí, y que tienen que ver también con Montevideo, porque la Intendencia de Montevideo solicitó al Ministerio de Ambiente información sobre la obra proyectada por Catonatí, en el entendido que le falta información sobre el impacto ambiental que podría tener el proyecto
en la zona. Sí, en el documento se realizan diferentes observaciones, como por ejemplo sobre las consecuencias que tendrá en espacios costeros y el patrimonio histórico-cultural de esa zona de la capital. La Intendencia de Montevideo, a través de un equipo multidisciplinario muy importante de distintas áreas de la Intendencia, elaboró su opinión con respecto al documento en vista pública. Hay varios aspectos que se tuvieron en cuenta. Por un lado, los aspectos patrimoniales, y este proyecto generaría una pared de más de 2/3 de la escollera entre pisos de contenedores y grúas que verdaderamente afectaría de manera irreversible esa visual que es patrimonial. La Intendencia realizó en el documento cuestionamientos en torno al impacto de movilidad que podría tener el proyecto, en el entendido que el volumen de vehículos que circularían en la terminal podría afectar la circulación en otras zonas. Desde el punto de vista ambiental, también hay una cantidad de afirmaciones, por ejemplo, del nivel de las playas. Se nombra a un estudio encargado al Instituto de Mecánica de los Fluidos e Hidráulica de la Facultad de Ingeniería, instituto que respetamos profundamente. El estudio no figura en la vista, queremos verlo porque los estudios científicos y técnicos se hacen con determinadas premisas y respondiendo determinadas preguntas. Si no sabemos cuáles son las premisas, las preguntas y en qué, nos falta mucha información. Y hablamos de emergencia agropecuaria. El Ministerio de Ganadería resolvió extender la emergencia por la sequía hasta fines de septiembre. Sí, justamente esta medida se tomó luego de la recomendación de la Comisión de Emergencia Agropecuaria y en base además a la situación y los efectos de la sequía que aún se mantiene. Sí, además en el mes de abril está previsto también que haya un déficit de lluvias. La declaración se mantiene para todos los departamentos y rubros, esto es ganadería, lechería, horticultura, fruticultura, agricultura, apicultura, avicultura y forestación. Se da en el entendido de que esta situación no se va a revertir antes de la primavera. Vamos a tener un mes de abril que nuevamente va a ser deficitario en precipitación, así que el tema no se ha solucionado sin perjuicio de que ha habido, a partir de algunas lluvias de marzo, alivios en buena parte del territorio nacional, pero son alivios que no resuelven el problema. Dada la época que estamos, ya en pleno otoño, no hay tiempo suficiente de recuperación tampoco ni de los cultivos ni de las pasturas. Sí hay una expectativa y por eso se han sembrado muchas pasturas de invierno para poder recomponer la base forrajera, pero el gran sostén de la producción, que es el campo natural, este no va a tener tiempo hábil de recuperación. Hemos destinado muchos millones de dólares y muchos instrumentos, no solo el Ministerio, pero también los distintos organismos del Estado, renuncias fiscales, corrimientos de pago, financiaciones, subsidios. Estamos con este instrumento en la continuidad de poder generar justamente los apoyos necesarios para los productores que están sufriendo mucho esta situación. Según las autoridades, más de 10.000 productores de un total de 15.000 se postularon para los diferentes subsidios. Además, cerca del 50% de los productores se plegaron al plan de contingencia alimentaria que subsidia la compra de raciones, por lo que extendieron el plazo para inscribirse. Bueno, vamos a cambiar de tema. Más de 1.300 personas presentaron una carta abierta al presidente Luis Lacalle Pou para que trate el tema de despenalización de drogas. Sí, justamente en ese sentido le piden al mandatario despenalizar todas las actividades que tienen que ver con el cannabis. En la misiva, los activistas reclamaron medidas para detener el alarmante crecimiento de personas presas por actividades vinculadas a la planta de cannabis. De acuerdo a datos del IRCA, en Uruguay existen unos 450.000 usuarios de cannabis, pero solo 80.000 están registrados para acceder a la sustancia por la vía legal. De esta forma, solo el 30% de la demanda es cubierta por la vía legal. Por este motivo, los firmantes consideran que es un excelente momento para que se analice cuáles están siendo los efectos de la actual política de drogas. ¿Es necesario imponer prisión a gente que trabaja con una planta que ya forma parte de la legalidad? A usted, presidente de la República, ¿le resulta razonable que el Estado gaste millones de dólares en años de reclusión que vienen siendo impuestos a personas que, sin violentar a nadie, no hacen más que ocupar el lugar no cubierto por los baches normativos del marco regulatorio actual?
El actual Código de Proceso Penal, dejando de lado el principio de presunción de inocencia en conjunto con posiciones morales no amigas del cannabis, está avalando que cualquier persona vinculada a la planta de cannabis sea potencialmente un delincuente, agregan. Por este motivo, los activistas plantean que las actividades vinculadas al cannabis dejen de ser consideradas como posibles delitos para ser consideradas una actividad económica más. Liberar a la planta mejora la sociedad, la hace más libre, amplía horizontes, genera cambios positivos, oportunidades de desarrollo social y crecimiento económico. Usted puede liberarla, señala la carta. Un día como hoy, pero de 1974, un grupo de fuerzas conjuntas, coordinado por la OCOA, abrió fuego en un pequeño apartamento de Brazo Oriental. Sí, en 2021 la Organización de Estados Americanos sentenció al Estado uruguayo a reconocer justamente las ejecuciones extrajudiciales de las muchachas de Abril. Justamente sobre este tema estamos recibiendo con muchísimo gusto a nuestro compañero Luca Veloz, que aborda en qué está esta investigación. Sí, a propósito de esto, estamos hablando de los asesinatos de Laura Raggio, Diana Maidanic y Silvia Reyes, las 3 muchachas de Abril, que en esa madrugada del 21 de abril de 1974 fueron acribilladas. Eso no lo decimos nosotros, lo dice la justicia, porque la jueza Isaura Tórtora en julio del año 2022 procesó con prisión por 3 delitos de homicidio especialmente agravado al ex militar Juan Modesto Rebollo, teniente de la Armada, teniente coronel. 3 delitos de homicidio en reiteración real y en grado de coautor. Le imputó prisión domiciliaria en principio a Rebollo. Esto es porque era el único imputado vivo, porque también estaban imputados por esta causa, el José Nino Gavazo, que participó en esa misma operación, y también Klastornik, Eduardo Klastornik. Ambos se murieron en el proceso. En esa madrugada las fuerzas conjuntas rodearon, es en la zona de Aires Puros, allí en Mariano Soler, y un operativo que, según la justicia, fue desproporcionado para las 3 mujeres. Buscaban al militante del MLN, Washington Barrios, era el esposo de una de ellas. Allí es que vivían y no estaba Barrios. A través de información que tenía las fuerzas conjuntas, llegaron hasta esa vivienda, golpearon en el apartamento de los padres de Washington Barrios. La casualidad es que el padre se llama igual, se apersonó y lo desconocieron, dijeron que él no era, fueron hacia la vivienda y allí las acribillaron. Todavía está pendiente esto que decía José María, la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que dice que el Estado uruguayo debe hacerse cargo de reconocer este asesinato de las 3 muchachas, la masacre, y también resarcirlas en un acto público. Esta tarde va a haber un acto de la gente, pero nosotros fuimos a hablar con Horacio Raggio, que es el hermano de Laura, y esto nos decía sobre esa espera que están haciendo, pero además nos muestra otro costado de las muchachas, porque siempre se las conoce por este hecho, pero hubo algo, pasaban cosas, ellas estuvieron presas hasta 1972, salieron allí, hasta 1973, salieron, y cuando en la cárcel, por ejemplo, ellos durante mucho tiempo no sabían dónde estaban y mandaban cartas cifradas. Esto nos cuenta Horacio Raggio. Le pusimos en la carta, mis padres se ingeniaron, teníamos una perra que era un pedazo de mortadela con pata, chiquitita, vieja, y le decíamos la petiza. Y mi padre le decía la petiza a Laura. Entonces un día le manda en esas cartas que llevábamos al lugar donde teníamos que llevar para que se la llevaran después a ella. Mira, Laura, se nos perdió la petiza, pero la pudimos encontrar. Se había ido a Jauriberri y la encontramos. Era imposible que se fuera hasta a la mitad de la cuadra la perra. Y así fue que le hicimos llegar que la habíamos encontrado y sabíamos a dónde estaba. Que fue por intermedio de mi tío que, empezó a averiguar cuando
se la llevaron con amigos y eso. En su sentencia, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado a realizar un acto público de reconocimiento de la responsabilidad internacional, donde debe expresar su compromiso de investigar, sancionar y reparar adecuadamente las violaciones a los derechos humanos. Estamos esperando. Y esperando que se cumpla también, porque no solo el tema del acto, hay cosas que la Corte pidió para con el ejército, educarlos para los derechos humanos, la igualdad de género, cosas todas esas que no tampoco se han hecho por ahora, no se han visto, no se tiene claro ni nos han dicho que si se empezó a hacer, no se empezó a hacer. Estamos a la espera, seguimos a la espera, como hace 49 años seguimos a la espera. Y ya en la Cámara Baja, la diputada Verónica Mato hizo un homenaje en recordación a las muchachas de Abril, ¿no? Sí, en ese marco además se generó un debate por las intervenciones justamente de legisladores de Cabildo Abierto y también del Partido Colorado. Estamos hablando de Gustavo Zubía y de Carlos Herrera. Fue el martes pasado, sí, en la tarde. Fue una sesión donde Verónica Matos hizo este homenaje. Estaba pautado que no se iba a dar este debate, sin embargo, allí se anotaron Herrera y también Zubía. Zubía, además, leyendo parte de la sentencia de la Fiscalía, no de la jueza Isaura Tórtora, donde leyó parte del alegato de la Fiscalía. Él dice que no está probado que las muchachas no se resistieron. Eso es la argumentación de Zubía, pero esta discusión fue zanjada por la justicia. Y en este dictamen de Isaura Tórtora de hace un año y Monedas, porque fue en julio de 2022, bueno, se establece claramente que allí no hubo el poder de fuego por parte de las gurisas como para resistirse. Además, en el informe del Instituto Técnico Forense, de la Facultad de Medicina también, que allí está Hugo Rodríguez, dice claramente que ellas fueron abatidas y que no hubo resistencia por parte de ellas, por cómo fueron encontrados, sus cadáveres y también por las balas, los proyectiles con los que ellas murieron, fueron de alto calibre, dice, alto poder de fuego, dice en la sentencia o el dictamen forense. También un militar que murió allí, uno de los responsables, Julio César Gutiérrez, murió por un balazo de ametralladora. Esto que Zubía ponía en cuestión hace unas horas nada más, porque fue el martes pasado. Pues más allá si las jóvenes resistieron o no el allanamiento, el fiscal establece una duda que en cualquier Estado de Derecho, esa duda enerva e impide prosperar cualquier acusación. No se cuentan con los hechos concretos para fundamentar una acusación como son los hechos plenamente acreditados en la que debe de basarse esta. Un documento oficial del propio ejército desmiente la versión oficial de la dictadura sobre el procedimiento que culminó con el homicidio de las muchachas de Abril. Las fuerzas represivas intentaron establecer que las jóvenes tenían un poderoso arsenal. Sin embargo, el parte de incautaciones solo detalló 2 revólveres calibre 38 sin referencia alguna a granadas y ametralladoras. En efecto, el boletín de la Oficina de Prensa de las Fuerzas Conjuntas, emitido el 22 de abril de 1974, dice que al ingresar a la finca fueron recibidos con disparos de varias armas y que las jóvenes lanzaron granadas de mano de procedencia argentina. Al apreciarse la peligrosidad y el poderoso armamento que poseían los delincuentes, se decidió agotar todos los medios para someterlos, dice el documento militar. Sin embargo, el parte consolidado de material incautado que elaboró el Servicio de Información y Defensa esa noche desmiente la existencia del poderoso arsenal. Allí se establece que en la finca de Ramón de Santiago 3086 solo se incautaron un revólver Taurus y un revólver Colt, ambos calibre 38. En ese contexto, el dictamen del fiscal Ricardo Percivali establece que el operativo se realizó en la noche y sin orden judicial y que la muerte es resultado de un accionar ilegítimo del Estado. Más allá de si las jóvenes resistieron o no el allanamiento, lo real es que éstas fueron ejecutadas, si se quiere masacradas, cuando se encontraban acurrucadas en una zona donde no podían efectuar resistencia alguna. Bueno. Y a propósito de esto, bueno, vamos a escuchar el testimonio de Mónica Bozilansky, que es la prima de Diana Maidanik. Ellos atesoran allí en una cajita
parte de los recuerdos que tienen, lo que Diana les mandaba, estas cartas que le mandaban, igual que lo de Laura Raggio, también artesanías, cuestiones que fueron recuperando, y es parte del tesoro que tienen las familias, parte también de la memoria, la recuperación de la memoria. Ahora vamos a escuchar lo que decía Mónica, que nos señalaba que, bueno, que esto también es acercar a las muchachas, eran muchachas comunes, estudiaban, se desarrollaban en el arte, y eso es lo que quieren mostrar. Aparte de 19 años, ¿no? Sí, lo que quieren mostrar es eso, que estaban ahí, eran igual que cualquiera de los gurises y gurisas que están hoy en nuestra sociedad. Bien, homenaje, y ya te agradecemos, Luca, 18 horas frente a Mariano Soler 3098, ¿no? El lugar donde 49 años, un apuntecito. Hoy, porque nos enteramos esto en las últimas horas, hoy se van a reunir con el Ministerio de Relaciones Exteriores, también con parte del gobierno, para ese homenaje que debe hacer el Estado, que está en deuda desde diciembre pasado, se vencieron todos los plazos. Hoy justo le llamaron a las familias que van a tener esta reunión, pero escuchen lo que dice Mónica, porque la verdad es conmovedor. Gracias, Luca. Muchachas de 19 años y 22 años, estudiantes, trabajadoras, militantes por un país más justo, por una sociedad más justa, llenas de todo, de la alegría, del dolor, de la fortaleza, de los desafíos, o sea, cómo, tal cual los jóvenes en todas las épocas y los jóvenes hoy. Y es eso, acercarlas a los jóvenes de hoy y a la sociedad de hoy, que es la forma de derrotar la impunidad. Una de las cosas que me impresionó a mí es esa relación que se forjó entre las mujeres presas, entre las gurisas y mujeres presas. Y Diana habla mucho de eso en sus cartas, y cuando sale me dice, lo único que me hace sentir mal es que quedaron compañeras adentro, ¿no? Que es una cosa que yo siempre hablo. Y acá le preparan a Laura sale en julio del 73 y Diana sale en octubre del 73, estuvieron presas desde el principio del 72, y entonces le escriben, las demás le muestran, es unas mujeres sembrando. Hay también unas bolsas para sembrar, ¿no? Y les escriben algo así como que, querida Laura, en esta nuestra labranza todas sembramos. Bien, momento de hacer una pausa, y a la vuelta de la misma vamos a hablar de libros. Exactamente, pausa, ya seguimos. Segundo bloque de MBD Noticias, y como lo hemos anunciado antes de la pausa, vamos a estar hablando de la realidad de las editoriales uruguayas en el marco de que el próximo domingo 23 de abril es el Día Internacional del Libro, y es por eso que estamos recibiendo hasta ahora a Lucía Del Bene, de Editorial La Coqueta, y Martín Fernández Buffon, integrante de Casa Editorial Estuario Editora. ¿Cómo andan? Buen día, bienvenidos, un placer que estén acá. Buen día, muchas gracias. Bueno, básicamente la idea de un poco hablar con ustedes es saber cuál es la realidad actual de las editoriales en nuestro país. Yo le quería pedir brevemente una referencia a ustedes de cada una de sus editoriales para ponerlo en contexto un poquito, porque son bastante particulares, ¿no? Sí, nosotros, por ejemplo, somos una editorial de poesía, es un colectivo. En este momento somos 5 integrantes, ¿verdad? Y bueno, nos dedicamos a este género, ¿no? Que es la poesía, y asimismo un ensayo también. Y bueno, llevamos 23 libros publicados en este momento. Empezamos en el 2017, empezó a partir de una muestra de poesía contemporánea, y luego se siguió, digamos, produciendo, ¿no?, la posibilidad de hacer libros, ¿no? No es un negocio para nosotros, en el sentido de que lo hacemos con un sentido más de poder producir poesía, autores nacionales, algún latinoamericano también, se va a integrar también gente de España a partir del año que viene. Entonces, nuestro sentido tiene más que ver con el libro en sí mismo, ¿verdad? No vivimos de esto, en nuestro caso particular, ¿verdad?
tenemos trabajo aparte y nada, la poesía ya es un lugar común decir que no se vende, ¿no? Pero se lee, hay digamos, una porción de gente hay un mercado, digamos, sí, atento a la poesía. Pequeño, sí, pero lo hay, sí. Latente, sí. está ahí. Sí, porque por algo seguimos, si no hubiese ni un lector, digamos, o alguien que comprase los libros, ¿no? No tiene sentido. Y no existiría ya la editorial tampoco. Pero vale la pena el esfuerzo. Vale la pena, sí, vale la pena. Sí. Y los autores están contentos. Y bueno, y participamos un poco de toda la movida, ¿no? Que se va haciendo en el colectivo social, ¿no? Con la Intendencia, con el colectivo Sancocho Editoriales Independientes, al cual también integramos. Hacemos ferias, movidas, participamos de distintos eventos culturales, ¿no? Y bueno, entonces eso va haciendo un poco la cultura Lo nacional. que es girar la rueda, de alguna manera, ¿no? Martín. Exacto. Y en el caso de Lucía es necesario además el proyecto, ¿no? Porque se produce mucha literatura y en particular se produce mucha poesía. Es un proyecto divino que ya llevan. Son poetas además, profes de literatura, o sea, gente que ama la poesía y lo que hace. O sea, yo realmente lo celebro porque... Y esto que decía el colectivo Sancocho es también digamos, un hito muy necesario en cuanto que es un colectivo de editores, ¿no? Editores... independientes, uruguayos, que publican, hay editoriales que se especializan en novela gráfica y hay otros que trabajan teatro y en el caso de La Coqueta Buena Poesía. En nuestro caso por ahí nosotros dependemos bastante más, Estuario y dependen un poquito más del mainstream, de comercial, digamos, porque bueno, por ahí tenemos un tipo de libro que necesita una vidriera. Nosotros sí, claramente somos una editorial comercial, porque si no hubiéramos bajado cartel hace rato. Y bueno, estamos en una plaza comercial que es muy dura, muy pequeña. Trabajar un libro te lleva el mismo tiempo que llevaría para una plaza como la de Argentina, o Chile, o Colombia, o México, solo que, bueno, somos muchos menos. Claro. El libro lamentablemente no está aguantando más de 4 meses en librerías, estoy siendo grosero, pero en 4 meses ya se notan las devoluciones, sea lo que sea, así sea un libro que se esté moviendo fuerte. Muy corto, ¿no? Totalmente. A ver, estamos en mejores condiciones que el cine, que las películas duran una semana, pero es tremendo, ¿no? O sea, tenés muy poco tiempo para hacer la difusión de ese libro, muchas veces cuando salen las reseñas los libros ya quedan muy pocos en la calle porque esas devoluciones, o sea, es brutal esa carnicería, esa tendencia a la devolución y dame material nuevo. Pero es toda la cadena que funciona así. Ahora, ¿y ¿no? cómo se coexiste con las plataformas digitales, ¿no? Con esto de los e-books, los audiolibros, etcétera, ¿no? ¿Cómo se convive ahí? ¿Cómo se puede coexistir? Ya que estamos en un... Yo no sé, Lucía, como docente de literatura, cómo ve la Biblioteca País, que es una herramienta alucinante del Plan Ceibal. Y yo realmente lamento que creo que no se le da el uso que debería tener. O sea, estamos hablando de que son libros que están en condiciones de lectura gratuita. Sí. Creo que todos los editores uruguayos tenemos libros ahí y la gente no conoce esa herramienta. Y con tu número de cédula entraste y tenés en tu dispositivo móvil o en una computadora. Se fundó en su momento, pero quedó en la nada. Es un proyecto que tiene 5 o 6 años. Que vos elegías Está buenísimo. Ahora acaban de hacer un llamado nuevo, o sea, están todo el tiempo incorporando obras y realmente, así no sea para leer, porque bueno, en pantalla no me gusta, está bueno para tener un bichito de curiosidad, de decir, a ver qué es lo que hace fulano y echarle ahí unos deditos, una ojeadita insisto, en la computadora, en el celular, en una tablet. La Biblioteca País. Son soportes complementarios. Yo creo que en este momento que estamos en una transición un poco, ¿no? Pero es una transición que ya lleva 10, 15 años y no pasa nada, ¿no? Sí, o sea, conviven las dos pueden convivir perfectamente. Y lo pueden mismo el convivir audiolibro. porque hay gente que todavía afecta al papel, ¿no? Y bueno, y las nuevas generaciones que son cada vez más digitales, eso es una realidad también, pero son formas distintas de leer, no es que no se lea, sino que se lee. Lo que pasa que cambia el soporte, simplemente, y obviamente también hay transformaciones desde el punto de vista de ese medio, ¿no? Ahora, el aroma del libro no tiene comparación, ¿no? Exacto, nosotros que somos generaciones analógicas todavía, todavía seguimos apostando al papel, básicamente, ¿verdad?
pero no negamos de incorporar PDFs, de usar las redes, de promocionar los textos a través de las redes, Claro. ¿no? Para que sean como... Hay que ayornarse de alguna manera, ¿no? ¿Qué pasó con la pandemia? ¿Potenció a las editoriales? ¿Las perjudicó? Digo, más que nada por aquello, ¿se acuerdan del quédate en casa? Mucha gente se volcó a los libros, ¿no? Es cierto. ¿Esto cómo incidió? Sí, mucha gente se volcó a los libros, pero también impidió toda esa salida, digamos, de las ferias, de los eventos, que nosotros trabajamos mucho, por ejemplo, como editorial pequeña que somos La Coqueta en particular, ¿no? Trabajamos mucho con eso, con esos eventos pequeños en las ferias. Entonces, al estar cerrado todo ese mundo, digamos, de las calles, de las plazas, de las ferias, un poco fue en desmedro de la salida de los libros. Sí. Claro. ¿Para ustedes? No, fue muy corta la pandemia acá en Uruguay. En nuestro caso no la vivimos. A nosotros en la editorial por ahí nos perjudicó en cuanto a que retrasó cierto proyecto editorial que teníamos, tiró mucho libro para el año siguiente y mucho libro para el año siguiente y bueno, generamos ahí una cola, digamos, de trabajo. Pero acá estamos hablando que el parate fue de ¿cuánto? Menos de 2 meses, o sea, de hecho ese año se hizo una feria de libro acá en la Plaza Independencia que anduvo muy bien, o sea, a ver, como para redondear, se sigue leyendo igual que hace 15 años. Para nosotros vender 300, 400 ejemplares es un éxito. O sea, obviamente siempre estás esperando pasar los 500, 600, 700. ¿Llegamos a esa cifra? Sí, se llega. En poesía no. En poesía no. En poesía bueno, menor. Pero llegás a 200, bien. Sí, estamos más o menos imprimiendo entre 100, 200, no, tampoco queremos hacer sobreproducción. Claro. Queremos como producir ajustadamente a lo que más o menos se consume. A demanda, de alguna manera. Sí. ¿Qué están leyendo los uruguayos, además de poesía? Y bueno, en nuestro caso, no, digamos, la curiosidad post la insumisa de Cristina fue brutal, nos ayudó a seguir, digamos, registrando su obra y trayendo a librerías libros que tienen 40, 50 años, una obra muy vasta que tiene Cristina Peri Rossi. En el caso de Ida Vitale lo mismo, ¿no? Este año de hecho es el centenario y acabamos de publicar un libro que salió hace 4 años en México y nunca llegó a Uruguay, que fue por el premio justamente Cervantes, que se publicó por Fondo de Cultura Económica. Y acá se lee mucha ficción en Uruguay, ¿no? Es un país donde se lee mucho ensayo, mucha biografía, mucha novela histórica. Novela histórica se lee pero bueno, nuestro fuerte es la ficción y nosotros vivimos de vender ficción y de trabajar libros de autores de ficción. O sea, es mentira que no se lee. Solo que bueno, son públicos muy dispersos, ¿no? Y por eso también nosotros, en lo particular de Estuario, publicamos tanto, porque... En nuestro caso, por ejemplo, el hecho de que tuvimos 2 premios Cervantes, ¿no? De poetas uruguayas en España, eso potenció muchísimo la curiosidad por la poesía, por ejemplo, ¿no? Porque eran poetas que fueron, bueno, en el caso de Cristina también, narradora. Pero bueno, entonces fue interesante porque se produjo como, ¿no? Una mayor búsqueda de este género particular. Bien, bien. Bueno, ustedes saben, nos quedamos sin tiempo, pero hay un montón de actividades durante este fin de semana, ¿verdad? Sí. En materia de editorial, de alguna manera. Mañana, ¿no? En la Lazaroff va a haber una feria editorial muy linda, de editoriales independientes, así que bueno, que ojalá que acompañe el tiempo y que puedan acompañar. Ojalá que sí. Bueno, dejamos esta charla cuenta de más, Martín, Lucía, Dale, muchas gracias. Gracias a ustedes. Un placer. La Organización Panamericana de la Salud advirtió por rebrote de algunas enfermedades en América Latina por falta de vacunación. UNICEF publicó su primer informe sobre vacunación de rutina e indicó que las cifras para América Latina reflejan la falta de voluntad política para mantener los altos índices de los que la región gozó durante décadas. Vacunas prioritarias como la que protege contra la difteria, el tétanos y la tosferina, o la inyección de inmunización contra el virus del papiloma humano, así como contra el sarampión, están entre las que han dejado de ser administradas y cuyos índices han bajado. El director de la Organización Panamericana de la Salud, Yarbas Barbosa, afirmó que la pandemia de COVID-19 ha agravado el rezago de las inmunizaciones de enfermedades y advirtió este jueves que el continente americano enfrenta una crisis inminente de rebrotes de enfermedades que se daban por superadas por el rezago en los servicios públicos de vacunación. El funcionario sostuvo que a medida que salimos de los efectos devastadores de la pandemia de COVID-19, el riesgo de brotes nuevos y emergentes en la región está en el nivel más alto de los últimos 30
30 años y explicó que América Latina había sido históricamente líder mundial en el control de enfermedades como la poliomielitis, erradicada en 1994, el sarampión en 2016 y el tétanos en 2017. Según el organismo de Naciones Unidas, en la última década se han registrado graves retrocesos, como la caída drástica en las tasas de cobertura de vacunación, una financiación inadecuada y la creciente reticencia de la población a vacunarse debido a la desinformación. Señoras y señores, hasta acá llegamos con la primera edición de MBD Noticias, pero no se vaya, porque en minutos arranca en la pantalla de TV Ciudad, Ciudad Viva. Sí, y nosotros nos estamos reencontrando el próximo lunes a las 8 de la mañana con el gusto de siempre con las primeras noticias de TV Ciudad. Pase muy bien.